Bueno, les doy las gracias por la invitación. Lo que voy a presentar son trabajos que el criterio de selección fue justamente que se insertaran dentro de lo que se está proponiendo como diplomado, que es el diseño avanzado de fachada. Que si bien el nombre del diplomado, el término avanzado, puede sonar como que tiene que tener involucrada una tecnología compleja, aquí traigo ejemplos desde los trabajos más sencillos y que parten a raíz de observaciones muy simples hasta efectivamente la incorporación en el diseño de fachadas de empresas que hoy día están prestando servicio en el desarrollo y complementando el trabajo del arquitecto con ingeniería. Lo primero es contextualizar la oficina nuestra, que explique un poco los orígenes de los encargos y que ha sido antes y después, o sea, antes y ahora, una oficina que de alguna manera ha optado por un formato más bien de varios talleres. Con esto quiero decir que es una oficina que gracias a esa organización es capaz de trabajar simultáneamente varios encargos y con eso nos ha obligado a tener todo un planteamiento tanto con el proyecto como con el cliente que no es usual. O sea, el optar a una oficina de gran formato, entre comillas, con proyectos simultáneos requiere de replantearse el tiempo que uno le dedica a los proyectos y descansar también en delegar muchas responsabilidades y muchas veces eso se convierte principalmente en el gran desafío de nuestra oficina, o sea, el hacer arquitectura con encargos que van de lo cotidiano. Los clientes que llegan a nuestra oficina buscan eficiencia, buscan economía, buscan plazo, no llegan preguntando por que les gustó algún proyecto. O sea, eso no, todos los años que yo he estado, por lo menos, que ya son como 13 años, nunca llegó un cliente diciendo me gusta lo que hacen, les quiero encargar un proyecto, sino que llegaban porque, oye, ustedes construyen a tanto UF metro cuadrado, se demoran tanto, cumplen con los plazos, bueno, trabajemos. Entonces convierte a la arquitectura prácticamente en algo que se entrega sin ni siquiera hablar de ella en el ambiente profesional. Es algo que se regala, está el encargo y uno tiene que hacer arquitectura porque es un planteamiento. Y al ser un planteamiento es lo que nosotros hemos tomado como oficina como una responsabilidad de que ese planteamiento esté en todo nuestro encargo. Entonces, bueno, yo voy a referirme a 7 obras y pensé en hablar de un lenguaje propio a raíz un poco de la situación actual que está viviendo la arquitectura, que tiene que ver con una proliferación de lenguaje y con lo que está viviendo Chile también, porque Chile está en una época hoy en que ya hemos logrado un nivel de ingreso per cápita en que el cliente, junto con resolver sus problemas, quiere en parte representar ciertas cosas y busca ciertos estándares de confort que antes no estaban en los encargos de arquitectura. O sea, ya plantear, por ejemplo, edificios que no tengan aire acondicionado, edificios que no tengan resuelto el tema acústico, no es ad hoc al estándar que tiene el país hoy día. Entonces, eso junto con, obviamente, los clichés del acceso rápido a la información, los avances tecnológicos, hacen que hoy día la arquitectura esté absolutamente en una situación en que existe múltiples alternativas formales y millones de respuestas frente a un encargo. Entonces, hoy día básicamente yo creo que la búsqueda, por lo menos que nosotros como oficina tenemos, es tratar de que en esa proliferación de lenguaje encontremos nosotros un lenguaje propio. Y estos proyectos que yo voy a mostrar ahora básicamente son acercamientos a eso, porque hay algunas claves de por qué uno puede encontrar un lenguaje propio a pesar de la situación que estamos viendo hoy día, esta proliferación de formas y libertad formal que hay. De alguna manera eso tiene una respuesta en 2 temas, a mi juicio. Uno, en la relación de la arquitectura con el lugar,
que es un hecho de la arquitectura, y un poco citando las palabras de Juan Borchers, la arquitectura es el lenguaje de la inmovilidad sustancial. Con esto plantea dos cosas. Plantea el concepto de lenguaje, que como lenguaje es una creación intelectual, por lo tanto es posible de ser relatada, de ser diseñada, de caer en el plano de la abstracción. Y por otro lado habla de la inmovilidad, y la inmovilidad tiene que ver con el acto fundacional de la arquitectura, con el hecho de emplazarse en un lugar y con el hecho de modificar ese lugar. Y ambas cosas apuntan a la permanencia. Entonces, ¿cómo dialoga la permanencia con esta proliferación de formas que hoy día muchas veces nos vemos enfrentados y que hacen que la arquitectura cuestione una de sus características fundamentales, que es la dignidad, que un edificio se vea digno? Cuando uno muchas veces ve edificios clásicos como la misma Biblioteca Nacional, los edificios de esa época, el mismo Bellas Artes, son edificios que han sobrevivido al tiempo con una dignidad en los materiales, en su composición, y no caen en el problema que puede tener muchas veces el exceso de forma o el descontrol, en que la arquitectura pasa a perder esa condición de permanencia. Entonces yo creo que esos son como dos aspectos que son importantes remarcar antes de entrar a revisar los trabajos. Bueno, el primer trabajo es del 2005. Yo me incorporé a la oficina en el 2000-2001. Quise partir con este trabajo porque de alguna manera es un trabajo distinto respecto a lo que hacía la oficina en términos de encargos industriales, en el cual, junto con ser un encargo del área de las líneas de proceso, y aquí hay un tema puntual de la salmonicultura, venía con la problemática de resolver el tema de la inserción en el paisaje, que hoy día se cuestiona mucho a la industria salmonera. Este era el lugar. Lo que ustedes ven ahí es lo que tenía antes esta empresa salmonera, que eran estas carpas, y dentro de esas carpas ellos tenían los estanques. Esta es la fase en que empezaron a desmantelar lo anterior al proyecto, para luego decirnos, bueno, este es el lugar, aquí tenemos que hacer una planta que cumpla con los estándares que hoy se requieren para estos procesos, que son recirculación de agua, incorporar arquitectura básicamente, y quitar un poco el prejuicio a que estos procesos son contaminantes, porque esos temas están resueltos, y hacerse cargo de esta intervención en el paisaje, que sí es lo contaminante. A la larga lo que contamina no es el proceso mismo, porque para eso hay tecnología, sino que es las instalaciones en tierra que tienen todas estas empresas, y que uno ve que tienen prácticamente destruido el litoral de lagos y bordes de mar en las concesiones marítimas. Entonces, el encargo básicamente era ese: cómo hacer de esto un edificio que tomara ciertos puntos y directrices del lugar. Y comienza una exploración entendiendo cuáles son los requerimientos para estos procesos, que básicamente son que tiene que haber una ventilación permanente para evitar métodos mecánicos de ventilación y así poder evitar la condensación, la penumbra y las luces y alturas que tienen que requerir estos espacios para que puedan emplazarse los estanques de salmonicultura. Entonces la forma de abordar el encargo fue pensar en una solución que fuera volumétrica y que tuviera contenido en esta respuesta volumétrica todos estos factores. Por lo tanto, esta idea del traslapo de planos, asimilando como un poco lo pueden ver aquí en la maqueta, está un poquito más claro, esta especie como de prismas que se van traslapando, iban a generar, si se trabajaban con cierto cuidado, la ventilación permanente que se requería, la penumbra y a su vez una forma orgánica que dialogara bien con el paisaje. Entonces, nacen aquí las primeras ideas, es decir, hagamos una diagonal que sea como una gran
sea una gran viga reticulada que vaya tomando estas vigas transversales, que vayan pudiendo alternadamente ir tomando las distintas cubiertas. Esta es una planta, la planta, el emplazamiento es bastante simple, la forma también es bien compacta y resuelta en sí misma. Tiene un programa que hacia el lago se dejó todo el sector de oficinas y áreas operacionales, y hacia adentro un gran espacio libre donde están las piscinas de salmonicultura. Entonces ustedes pueden ver cómo es el corte. Este es un detalle de cómo el traslapo, cómo estos planos, tanto en planta como en cortes, es la misma figura, se trabajan casi de la misma manera, a través de un elemento que lo pueden ver arriba, que es una celosía, con lo cual evitamos el ingreso de la luz y sí de la ventilación. Ese es el corte vertical, es la misma solución. En el traslapo, las cubiertas, existe el mismo elemento. Un corte de cómo se resolvía a través de esta estructura central, que iba tomando las vigas reticuladas que van a distintas alturas y que permite en la cuerda superior montar una cubierta y en la cuerda inferior montar el traslapo de la otra cubierta. Y fuimos explorando, avanzando cómo íbamos a hacer este tema. Se fue armando las piezas del esqueleto y una vista aérea, finalmente, cómo queda este volumen. La solución, una de los conceptos que desde el inicio este edificio debía ser constituirse como un volumen unitario, por lo tanto debía haber continuidad, así como en la forma, también en la materialidad, dado que este traslapo, junto con estar en los perímetros, también estaba en la cubierta, tenía que verse como una unidad. Por lo tanto, el proyecto se opta por una materialidad que es una piedra pizarra, y se instala a modo de una tejuela, y podemos ver imágenes de cómo queda esto finalmente. Ahí pueden ver cómo son estos traslapos y cómo se trabajan con esta celosía. La piedra pizarra puesta como tejuela, se le hizo algo distinto, se le hizo un corte en diagonal para que una vez que esté instalada se produzcan algunas texturas, aludiendo un poquito al contenido y materia del encargo, que era una piscicultura. Entonces, lo que básicamente motivó la solución formal y estructural de este encargo fue temas tan básicos como ventilación, manejo de la luz, implantación en terreno. Y la forma, creemos que debía responder 100% a ese tipo de solicitación. Estas son vistas interiores. La materialidad interior es bien sencilla, son placas de madera pino, placa terciado. Esas son las condiciones de luz que tienen que tener los interiores. Ahí se ve por el interior cómo son los traslapos, las cubiertas, las celosías y la estructura metálica que se deja a la vista. Ahí se ve cómo es la quilla o viga reticulada que atraviesa el proyecto en toda su longitud y hace de columna vertebral de las cubiertas. Luego los exteriores se manejaron también con alto cuidado. La idea era un concepto como el lecho de río, traer algunas piedras del lugar y ordenar todo lo que la construcción en su minuto dejó bastante erosionado. Bueno, y luego tuvimos un segundo encargo, en 2008, de la misma empresa, cuando ya habíamos, de alguna manera, empezado
el cliente a entusiasmarlo en un manejo de incorporar arquitectura en su proceso. Este es el mismo cliente que posteriormente nos encargó las casas flotantes, que son, esta industria tiene, lo entretenido que tiene es que tiene tanto actividades productivas en terreno como estas, y otras que están en áreas de concesión que están en plenos canales. Entonces hay que hacer tanto como instalaciones en tierra como instalaciones en mar. Esta en particular, quise aquí hablar de escuchar el murmullo un poco haciendo referencia a que muchas de las respuestas en lo que uno luego utiliza como solución en los proyectos están en el mismo lugar. O sea, en un lugar como este, que es el lugar donde se va a emplazar este proyecto, que es el inicio de la carretera Austral, uno tiene que, como arquitecto, ir y ver qué cosas hay en ese lugar que podrían dar algunas pistas para poder, por lo menos, tomar ciertos lenguajes comunes a la naturaleza. Entonces, a la larga, ese fue como la visión que quisimos darle al inicio del trabajo de este encargo, que, ir al lugar, observar los tonos, las pátinas que habían en las piedras, los elementos, los troncos botados, que muchas veces sugerían una idea bien contundente de decir, bueno, si el lugar que es este, que aquí en la foto se ve fuera de escala, pero este es gigantesco este espacio, ¿por qué no nos vamos por una solución de una forma orgánica, lo más orgánica posible, pero que a su vez tenga la contundencia y la simpleza de este tronco, de ser un elemento lineal que trata de intervenir lo menos posible hacia el exterior? Y además sirva, porque aquí había un segundo upgrade respecto a la tecnología de la salmonicultura respecto a Puerto Montt, que los estanques que están acá, para que vean ustedes la escala de los estanques, ese es el edificio. Estos estanques tienen 12 metros de diámetro y se optó por dejarlos al exterior y hacerles una cubierta a cada estanque en vez de hacer una gran nave que albergara todos los estanques juntos. Es un poco fue como la estrategia de decir, mira, primero hay un tema de implantación en el terreno, que si hacemos una cubierta a todos estos estanques, realmente podemos liquidar el lugar y transformar esto en una aberración al paisaje, por la escala que tiene esta instalación. Por lo tanto, trabajemos cada estanque individualmente y les hacemos una cubierta liviana para luego hacer un sistema y que se conecte sutilmente con una pasarela hacia el edificio donde debieran estar toda la producción, oficina y áreas de servicio para los operarios. Me voy a concentrar más en este edificio chiquitito, porque esto, si bien quedó bien emplazado, quedó bien resuelto, no tenía mucha complejidad como para traerlo y mostrarlo como encargo. Bueno, el edificio oficina se planteó, o sea, son oficinas y áreas de filtro sanitario y todo lo que se requiere los operarios que entran ahí, junto con tener su habitabilidad y algunos vivir prácticamente en este edificio, porque esto es 24 horas la atención que hay que tener con estos procesos productivos. Tienen todos sus equipamientos de comedores, áreas de trabajo, hay una cocina con todas sus instalaciones, perdón, esa es una sala de reunión. Y aquí está todo el tema sanitario, que es bastante complejo y bastante riguroso, en el cual entra el operario, hace todo un circuito lineal, pasando por todos estos filtros y sale sanitizado hacia el sector de las piscinas y viceversa, entra, se devuelve en el proceso y queda libre como va a poder ingresar al resto del edificio. O sea, existía una convivencia de programas diversos que nos pareció que una estrategia interesante podía ser en esta planta lineal, marcar un eje, obviamente, a través del quiebre de 2 cubiertas, y generar la incorporación del paisaje a través de ciertos patios que va teniendo el proyecto, que van rompiendo la longitudinalidad
con eso ir ordenando los programas. Aquí ustedes pueden ver cómo es el corte del proyecto. Se buscó también proporcionar algunos quiebres y deformaciones a este edificio, que finalmente yo creo que no fue muy exitoso por el tamaño. Si hubiera sido un poquito más grande, el edificio hubiera quedado más estilizado. Una autocrítica, hay que traer todo tipo de proyectos, no solo los proyectos exitosos. Pero hay un intento por buscar una envolvente orgánica que rompa la cubierta a dos aguas, se podría decir, que permita la entrada de luz natural y que además genere algunos espacios intermedios. Como estos climas son bastante lluviosos en esta zona, el hecho de poder circular protegido por alrededor del edificio y poder tener algo de contacto con el exterior sin estar siempre dentro del edificio. Ahí vemos el desarrollo del escantillón, cómo se resolvió este tableteado del edificio, que creemos que era lo que de alguna manera imitaba la corteza del árbol que vimos como referente. La implantación en el terreno, ustedes ven cómo se ven el área de los estanques y el edificio acá. O sea, desde la carretera austral uno pasa y tiene esta vista. Queda bastante protegido el edificio con el verde. Creemos que haber hecho un trabajo en no haber erosionado más de lo que se requería. Así es como cada estanque entonces se cubrió con una lona, se hizo una estructura metálica. Otra vista, cómo está emplazado esto en el bosque. Una vista de los estanques, aquí ya estamos abajo. Esa es la pasarela que después conecta con el edificio hacia el otro lado. Estas son todas fotos de obra, me van a disculpar, no hay buenas fotos de este edificio. Y cómo ya se empiezan a ver los trabajos de los distintos escalonamientos. Eso generó ciertas reglas de composición, con lo cual se fueron acogiendo y haciendo lectura de estas leyes autoimpuestas, que son ir generando vanos, ir generando quiebres. El edificio por afuera se optó por trabajar la misma tejuela que vieron anteriormente, pero ahora es de una piedra distinta, es una piedra etrusca, que tiene esa pátina más similar a esas rocas que vimos al comienzo, que son unos granitos que están por todo el sector. Y hacia adentro es un interior hecho en madera de pino con un tratamiento de pintura tipo albayalde. Y ese es un poco el resultado. Aquí ven ustedes cómo este manto muchas veces se interrumpe, se generan circulaciones, permite la ventilación, los cortes que permiten incorporar el paisaje. Entonces creemos que esta es la piedra etrusca, se fija que es completamente distinta al caso anterior. Y ahí están los dos edificios, los estanques, que son de un tamaño importante frente a las oficinas. El interior del edificio con el traslado por las cubiertas, durante el día entra luz por acá. Soluciones muy sencillas, materiales muy básicos, madera de pino, piedra pizarra. Los recintos que quedan bastante acogedores. Y bueno, saliendo ya del tema, estos dos casos de obra de estos encargos de edificios productivos, nos vamos a pasar ahora a hablar del Duoc Antonio Varas, que es un edificio que lo deben haber visto ustedes, están en Eleodoro Yáñez con Antonio Varas, en el cual el encargo de este edificio tenía la complejidad de tener que convivir con una manzana bastante saturada ya, con este edificio que es el antiguo liceo alemán, que era la sede de Duoc, que alberga 4.000 alumnos en esta manzana, y tener que construir en este espacio que ya estaba bastante saturado de alumnos y con la constructibilidad copadísima,
había un saldo producto de unas fusiones y unos ejercicios que uno puede hacer ahí para lograr los metros que se requerían. Construir un edificio que fuera educacional, corporativo y además que albergara la docencia, involucrada a tener que resolver esos 3 programas distintos y sin perder lo que para nosotros era lo más importante y que era el sello que tenían de alguna manera estos encargos de Duoc. Nosotros hicimos alrededor de 10 sedes para el Duoc, y que pasa un poco también en esta universidad, que es el espacio público de los alumnos. A la larga, lo más preciado para el alumno y donde realmente está la calidad de las instalaciones es en los espacios comunes y en los espacios que invitan a que el alumno logre la permanencia en estos tipos de edificios, o sea, que no venga a clase y se vaya, o sea, lograr capturar un alumno que pueda quedarse después de clase o pueda quedarse desarrollando alguna actividad relacionada con una clase en los espacios públicos, interpretando estos espacios y haciendo lo suyo, es para nosotros lo que perseguíamos como meta en cada uno de estos encargos. Entonces, ¿cómo hacerlo en un edificio que era un edificio de 14 pisos, una torre, en el patio mismo donde los alumnos jugaban todo el rato y que íbamos a llegar nosotros a quitarles ese espacio que se habían ganado? Entonces, la opción y la idea de la estrategia que tomamos como proyecto fue: construyamos a través del concepto de una cinta la idea de un espacio público en altura, o sea, es tomar un gesto desde el primer piso y llevarlo hacia los pisos de arriba, tratar de que los espacios libres que estaban a nivel de primer piso pudieran también recrearse en la mitad del edificio y tener grandes patios en el cuerpo del edificio. Entonces empezamos a hacer un trabajo con esta volumetría en la cual, a través de la sustracción de masa, íbamos creando ciertos vacíos, a su vez iba mostrando y diseñando la estructura y con esto, junto con producirse estos vacíos, íbamos a generar en estos lugares patios de expansión para que los alumnos tuvieran contacto con el espacio exterior y espacios más libres en los pisos de arriba del edificio. Este es un trabajo, como lo quise presentar, son unos croquis de cómo fuimos buscando la envolvente para esta obra gruesa, que la larga parte como una cinta. Esta cinta se intercepta por una estructura, esta estructura luego debíamos nosotros incorporarle un cerramiento, y después del cerramiento viene esta línea de edificios que ya veníamos trabajando en otros edificios como el Banco HNS y algunos otros Duoc, que es la incorporación de esta doble piel, que es de alguna manera una búsqueda de un elemento de protección pasiva que, junto con mejorar el confort interior, aportara protección solar y un poco bajar a los índices de reflectividad de los espacios. Pasamos por mucha búsqueda, tanto elementos lineales como elementos que podían ser móviles. Hay una fachada que es la fachada sur, que es completamente distinta a las otras fachadas. Después vamos a ver por qué. Si ustedes ven la planta, se optó por dejar los núcleos verticales hacia un lado, hacia un extremo, hacia la fachada sur, que es donde nosotros de alguna manera decidimos como proyecto no estaban las mejores vistas, y lo que queríamos además era que el edificio tuviera su orientación hacia el sol y hacia las vistas de la ciudad. Entonces, al tomar esta decisión de generar un núcleo atrás excéntrico, generamos un pasillo de servicio atrás, donde se organizarían en los pisos de arriba todos los programas de baños y requerimientos duros que se tengan hacia este sector, y tratar de despejar lo más posible la planta hacia el norte y hacia las vistas. Estas son plantas, por ejemplo, como en la relación entre el espacio interior y la proyección de estos espacios, que en algunos pisos son terrazas y en otros pisos son dobles alturas interiores. Por ejemplo, este piso es la biblioteca, tiene un nivel abajo y tiene un nivel arriba que, a través de una escalera caracol,
quedaban conectados. Finalmente, ya avanzando con el proyecto se resuelve estructuralmente, se hace esta grilla que intersecta esta cinta. La cinta ya casi ya no está, pero de alguna manera todo esto, esta composición de lleno y vacío nació de ese primer gesto. Ese es el resultado, pues, en fachada de cómo el edificio se optó por una solución de escamas de vidrio, que vamos a ver cómo fue su desarrollo. Ahí ustedes pueden ver el primer piso, cómo se despejó completamente para tener una inserción en el patio de donde iba a estar emplazado este edificio lo más sutil posible, y a través de una escalera que se dejó libremente puesta conectando el primer piso con el área de casino, que es lo más público, para hacerlo lo más directo posible y no tener que entrar al hall. Y el resultado fue un edificio que, a través de estos vacíos, también tiene una escala urbana que toma estos mismos vanos, tienen relación también con ciertas alturas y permite ciertas ventanas que antes no existían en ese lugar. O sea, a pesar de ser un edificio completamente distinto, en tanto en uso como en lenguaje, sí tiene a través de estos vacíos, creo yo, una propuesta de escala e implantación a lo circundante. ¿Alguna pista? Este es un detalle como es esta fachada de cristal que hace de escudo climático. La condición espacial de estos sacados en altura, las relaciones entre dobles alturas exteriores en los pisos superiores. De alguna manera también, dentro de este lenguaje del vaciado y de mostrar esta obra gruesa, permiten hablar de un edificio que se ve y da la impresión de que no estuviera terminado, como que estuviera en permanente construcción, y eso para mí por lo menos es interesante. Esta es la fachada sur, que es completamente distinta, ya que es un pasillo de servicio. Se trabajó con un juego de opacos y transparencia, sin una doble fachada. La llegada abajo, pueden ver cómo el edificio, con el mismo lenguaje de los vacíos, ocupa el mismo recurso para incorporarse al primer piso. Es una vista interior del pasillo de servicio. Un acercamiento de cómo es el primer piso, la llegada al edificio, al terreno. El hall de acceso, también la elección de materiales bastante sencillo. Son obras gruesas que se dejan sin ningún tratamiento, ningún estuco. Se trata de que en la obra gruesa quede la mayor parte del edificio resuelto. La utilización del acero también, en general, tiene muy poco tratamiento. O sea, tratamos de que sea lo más expresivo posible en sus tonos naturales. Este es el vacío hacia atrás que relaciona el edificio con la construcción existente. O sea, también tuvimos el cuidado de que en la composición formal el edificio también reconociera a través de estos vacíos su relación con el edificio que está emplazado anteriormente. Bueno, traje el desarrollo de cómo esta fachada, porque ustedes se preguntarán cómo poner todos esos vidrios en distintas posiciones. Esto es algo aleatorio. Mira, efectivamente es aleatorio, pero es controlado. O sea, a la larga lo que se hizo acá, a diferencia de otros desarrollos en los cuales la firma de montaje del muro cortina hace un desarrollo de ingeniería, nosotros optamos en esto y en otros proyectos de hacerlo nosotros para lograr cierta arquitecturización del detalle constructivo, de cómo poder resolver este tema. Entonces, la estrategia fue generar a través de estos módulos, que ustedes ven ahí, un plano base, un plano guía, donde indicaba
cuál es el módulo que correspondía a cada sector del edificio. Cada uno de esos módulos después tenía su especificación con otra nomenclatura que indicaba cómo iba la posición de ese vidrio, que es lo que se ve en estos tonos, y luego lo que se ve acá, cada tono con una posición de vidrio, y anteriormente lo que veían acá, en cada intersección o cada toma que tiene el vidrio hay una indicación de un tipo de pieza. Entonces el complemento de esta lámina con esta lámina lograban los tipos armar el módulo que correspondía a cada sector del edificio. Y la pieza es una pieza muy sencilla, es una pletina que ven ahí en corte, que toma dos ángulos que van variando las posiciones a través de 3 perforaciones que se van mapeando a través de estas láminas. Y la facha sur, que es más sencilla, pasa solamente por una composición, en la cual también se hace un plano base, donde se define la ubicación de estos diseños y luego cómo cada parte encajan en esta globalidad. Bueno, les quise traer este proyecto por lo inusual del encargo. Bueno, fue bien polémico en su minuto. Este fue un proyecto que nosotros llegamos por encargo, o sea, no hubo un curador al cual se le asignó el proyecto. Ese curador inventó un contenido, porque esta expo, a diferencia de las otras expos, era con un tema dado, o sea, la invitación era, el tema iba a ser mejores ciudades, mejor vida, es el tema que puso China, y para postular y poder clasificar a participar en esta expo, el país ya tenía que venir con un proyecto conceptual desarrollado. Entonces se trabajó primero con un equipo creativo, que curiosamente fue el mismo que se ganó el concurso para este año para la participación de Chile en Milán, y que a su vez también venía con la experiencia de Sevilla, o sea, el mismo equipo creativo que experto en este tipo de temas, se designó para él escoger entre 10 oficinas de arquitectura, la oficina que iba a trabajar o que era más ad hoc al contenido que ellos querían llevar. Entonces fue un encargo bien especial porque partió con un tema dado y con una preconcepción del encargo prácticamente hecho. O sea, nos sentamos nosotros a conversar en una mesa con un director de arte, con un director creativo y con todo el equipo ya casi con el tema cocinado, y nosotros teníamos que prácticamente hacer solamente un contenedor para que ellos pudieran hacer su muestra. Y resulta que en ese proceso fuimos de alguna manera empujando y al final ese contenido que era absolutamente conceptual, le fuimos dando forma, lo fuimos interpretando y creemos que el resultado fue completamente distinto a lo que ellos podrían haber esperado. O sea, ellos se contentaban con que le hiciéramos una caja y finalmente lo que hicimos fue un proyecto de arquitectura en el cual siguió todos los requerimientos que tenía que tener para poder dar cabida a este concepto. Por eso que el nombre es el contenedor de órganos, porque de alguna manera es un proyecto que se pensó desde el interior hacia el exterior. Y por otro lado, lo llamé como el grito del edificio porque esto parecía prácticamente, cuando ustedes vean, esta es una foto de la maqueta del sector de la expo, que era una cuestión gigantesca, en que cada uno de estos volúmenes representaban pabellones antes de que se diseñaran, obviamente, pero al final lo que obviamente iba aquí a llamar la atención y lograr la captación de gente era la forma más sugestiva o más parafernálica, y estando en China se pueden imaginar la cantidad de neón y la cantidad de tecnología que se ocupaba para acá, para hacer de estos edificios unos verdaderos llamados. Entonces, y eso fue también parte de la estrategia que nosotros ocupamos dentro de la forma que trabajamos con el edificio. Entonces, en un sector como este era nuestro barrio. Nosotros teníamos de vecino Venezuela y a México. Estábamos muy en la periferia, en un sector muy malo en términos de ubicación estratégica, pero sí interesante porque nuestros dos vecinos tenían asignado, al igual que nosotros, una construcción de edificios con diseño. Habían opciones que tú podías arrendar un galpón o bien hacer un edificio con diseño. Bueno, nosotros optamos por esta forma, que después vamos a ver cómo se resolvió, un poco
por la condición de estar emplazados en cualquier lugar y de una forma que tenía que ser recorrible y apreciable sin lograr ninguna tensión frente a nada que no sabíamos que iba a haber. Si que optábamos por alguna tensión o alguna geometría con alguna direccionalidad importante, podía generarse alguna tensión inesperada respecto a lo que podría venir a futuro con estos proyectos que no teníamos idea de cómo iban a ser. Bueno, y el concepto que partió siendo esquemáticamente la idea de un volumen que se iba a romper y que iba a mostrar sus órganos y que de alguna manera iba a ser un comunicador. El edificio tenía que ser, a la larga, mostrar su contenido y poder comunicar. Entonces empieza este trabajo de ir ubicando los distintos programas, los conceptos que traía el director de arte, que era Rodrigo Basae, que trabajó mucho tiempo en la dramaturgia, él es dramaturgo y director, ha hecho todos los montajes de La Tropa, un tipo que se maneja mucho con los efectos del teatro, con la magia del teatro, con la mezcla de cine y teatro, y él era el que produjo todo el material que se iba a mostrar en distintas salas. Entonces optamos por hacer unas salas que se mostraran y que rompieran esta piel, y una piel que de alguna manera pudiera develar algo de lo que pasaba hacia el interior del edificio. Algunas maquetas de estudio, lo que más nos interesaba acá, el gran tema iba a ser la circulación, cómo se iba a resolver la circulación y cómo se iba a ir entrando a esta sala y hacer algo protagónico, una sala especial que fuera como la semilla, donde Chile mostrara cuál era su respuesta frente al encargo que le hizo China del tema de la ciudad. Y luego la otra estrategia era decir, bueno, hagamos una experiencia vivencial del concepto de ciudad que nosotros queremos. Y pensamos entonces en que después de todo este recorrido, donde se va presentando la tesis, tuviéramos un espacio central, a través de un gran espacio público, que fuera una escalera similar a la Plaza España en Italia, en Roma, que la gente se sienta en las gradas, mirara hacia un espacio público que es el mercado, que se iba a ubicar en este sector, y de esa manera se produjeran las relaciones humanas, que es lo que nosotros buscábamos. Nuestro lema era la ciudad de las relaciones, y poner en práctica el contenido del pabellón. Esa era nuestra máxima. Y comenzó el desarrollo, la búsqueda formal, un elemento translúcido que fuera roto por estas cajas que tenían que tener la condición de ser absolutamente, tener penumbra para que se puedan proyectar las imágenes. La mayoría del contenido era contenido audiovisual. Una maqueta, finalmente, como aquí se puede entender fácil cómo es el recorrido. Se accedía por acá, se entraba a la primera sala, seguía por una rampa, se entraba a una segunda sala, luego se accedía a la tercera sala, donde se revelaba el conocimiento, se podría decir. Se salía, había una zona donde había una muestra permanente se invitó a arquitectos chilenos para que hicieran durante todos los 6 meses que duraba la exposición, se fueran mostrando trabajos relacionados al tema de la ciudad, y luego se bajaba a esta gran escalera y a este espacio público que era el mercado y el restaurante, donde se podían comprar y probar los productos chilenos. Ese era básicamente el pabellón. La planta, cómo se resolvió. Este es un corte y vamos a ver las imágenes. Finalmente nuestros vecinos no hicieron proyectos muy felices, pero a la larga uno piensa que estas expos son una gran demostración de arquitectura de alto nivel, y yo diría que es muy poco los edificios o países que se toman el encargo como una muestra de arquitectura. A la larga lo que son una mezcla entre una FISA con Walt Disney. O sea, a la larga lo que busca la gente es cuál es el pabellón que más público convoca, y para eso los tipos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero bueno, nosotros creemos que hicimos un digno papel. Este es el efecto de la fachada translúcida que develaba lo que sucedía adentro. El emplazamiento, aquí viene el pabellón de México, que eran como unos paraguas. Algo se ve del interior. El interior estamos por trabajar con madera, hicimos todo un esfuerzo por traer la madera desde Chile. Están las colas de gente entrando. Está la parte de atrás del pabellón. Cuando termina el recorrido, termina en esa escalera que remata en un restaurante que tenía también un espacio al aire libre. Esta es una foto de la salida.
y esta es una foto de la circulación hacia las distintas salas donde se donde se mostraba el material del pabellón. Esta es una de las salas, esta es una sala que tenía una habitación en el techo, recreando exactamente una pieza con mucho cuidado, con los elementos muy estudiados de cómo era un departamento típico chileno. Entonces, la idea es que el público entraba acá y había una serie de espejos que producían un efecto reflejo en el cual uno se veía habitando este departamento que estaba puesto inverso arriba. Entonces era como una invitación a vivir la realidad de un departamento, de un ejercicio bien conceptual y bien interesante. Este es el camino hacia la semilla, hacia este costado pueden ver cómo es el... Luego aquí se entraba, y en el interior, aquí, bueno, dentro de las posibilidades técnicas, la idea era que se proyectaran esta semilla, pero es algo que no se les fue en collera a los tipos de la multimedia. Entonces optaron por proyectar en las barandas, y donde aparecía gente de Chile saludando, invitando, aportando con la parte de las conexiones. Un detalle como era abajo, todo el tratamiento de los niveles era un tratamiento orgánico. Todo el primer piso del pabellón era con pendientes, entonces la gente muchas veces se recostaba en estos lugares. A la larga era un pabellón que, a diferencia de los otros que hacían que la gente entrara y saliera, y que su objetivo era ese, este pabellón era un pabellón que invitaba a quedarse, que la gente fuera, se tomara un pisco sour, mirara. Esa era la idea. Esa otra de las salas, que era una sala con unos tótems donde estaban los contenidos, imágenes gráficas bien interesantes. Y el uso de la madera en distintas aplicaciones. Y ahí ven ustedes cómo está el mercado abajo. Esa era la escalera, el mercado abajo con todos los productos. La escalera. Esta es la espacialidad. Acá están las oficinas, aquí está esa terraza que ustedes veían del restaurante. Este era el mercado donde se vendía vino, se vendían empanadas, se vendía pisco sour. Y el trabajo de niveles que había en el piso. Esta es la semilla que está en el aire y estos desniveles. Es un poco la idea. Detalles constructivos. Este se trabajó con un panel U-Glass, que es este panel de vidrio en forma de U, que es translúcido. Y se incorporó también una malla acero inoxidable por afuera. Y la presencia del agua que se metía también al interior del pabellón. O sea, el pabellón no estaba por el borde y esto refrescaba y permitía que hubiera ventilación natural para la renovación de aire de los equipos de clima. Bueno, y ahora pasamos a una serie son dos edificios en altura, encargos que en 2010 es el primer contacto con un encargo de este tipo, con un edificio importante de 22 pisos, en un barrio de oficinas muy de alto estándar, que es este sector de Nueva Las Condes. Este fue un concurso, por lo tanto se permitió al cliente algunas licencias en tener que respetar al ganador con algunas particularidades que estuvieran fuera del presupuesto. Y lo que quisimos hacer acá, a raíz de un poco lo que se estaba haciendo como edificio oficina, era romper esta volumetría tan estoica de las prácticamente que parecían mostrarios de muro cortina, y decir, bueno, juguemos con las volumetrías, juguemos con la entrada de luz natural. Se pensó en una planta en que las escaleras estuvieran en los extremos del edificio y se dejaran al aire libre, y de esa manera pudiéramos tener un hall iluminado con luz natural. Esta es una imagen, una fotografía de Robert Rauschenberg cuando visitó Chile el año 84 y que parecía sugerente a lo que estábamos buscando como imagen. Y se trabajó entonces un concepto de estos volúmenes levemente desordenados con un tajo en medio que viene siendo esta idea de romper en dos el edificio o poder ingresar con la luz natural. Algo muy notable es que en este barrio, que en Nueva Las Condes, había una idea de la inmobiliaria que es bastante rescatable, muy rescatable,
que era trabajar y incorporar un espacio público que conectara esta serie de edificios y no pase lo que pasa en sectores en que se va cada edificio construyendo con su medianero y no se produce esa apropiación del primer piso y todas las posibilidades que hay, tanto comerciales como de mejorar la calidad, de pensar que este primer piso podía ser un espacio público. Entonces nos pusimos de acuerdo los arquitectos y diseñamos un bulevar central y por la ubicación de nuestro edificio hacia la vereda de Riesco, tomamos el rol nosotros de generar uno de los accesos dentro de nuestra propuesta hacia este bulevar. Por lo tanto, el primer piso del edificio, tanto el hall, que se atraviesa de un lado para otro, que tuvimos que pelearlo a muerte para que no nos pusieran acá una oficina, generar una plataforma pública donde el edificio se posaba y generaba una de las aperturas hacia este bulevar central. Ese es el primer piso, hay un deck de madera, el edificio se posa en un deck de madera, este hall es absolutamente simétrico por ambos lados, acompañado con un espejo de agua, produce la permeabilidad que queríamos desde el bulevar hacia la vereda. Es una planta tipo, finalmente, que va a desarrollar la batería central de ascensores y las escaleras en los extremos, que antes la norma permitía que no fueran con protección. Al estar al exterior, tú podías plantear tu vía vertical de seguridad sin tener que hacerle cierros con las protecciones contra fuego. Entonces podían estar al aire libre. Y lo que nos proporcionó una idea es decir, bueno, ocupemos esta escalera no solo para incorporar luz natural, sino que también en los descansos generemos algunos espacios de balcones que puedan ser ocupados por la gente de la oficina, si quiere ir a fumar un cigarro, se instale acá, si quiere tomarse un café, no tenga que estar aquí o quiere hablar por celular, ocupe los descansos en la escalera como balcones en la altura. Corte el edificio, las elevaciones, el detalle de este edificio sigue la misma línea del edificio de Antonio Varas, con un desarrollo de una protección climática pasiva que bajara los consumos. A la larga esto fue toda una discusión que tuvimos que demostrar con hechos y datos al mandante que la incorporación de esta doble piel que encarecía los costos del cerramiento de ventana se iba a generar en un plazo de alrededor de 10 años, se iba a pagar y iba a generar a través de los ahorros en los consumos de los equipos una baja en los gastos comunes y iba a ser un edificio mucho más sustentable, etcétera, etcétera. Y la solución particular de la caja escala, que es distinta al resto del muro cortina, que es una solución en base a una celosía de elementos de acero inoxidable. Esa es la foto del edificio. Entonces, en el contexto del edificio, algunos edificios con algunos gestos, pero en general edificios bastante estoicos, nosotros quisimos trabajar una idea más suelta y más sugestiva de lo que podía ser un edificio oficina. Ahí ustedes ven cómo es la caja escala al exterior y la volumetría propuesta. Las vistas. Eso es desde el bulevar, está en construcción el bulevar, pero esto es la fachada que hace en el interior. Ahí ven cómo en la transparencia se ven los descansos en las escaleras. Un detalle, como a la doble piel, la cinta ventana y luego el cerramiento de las escaleras. Este es un descanso de una escalera, por ejemplo. Pusimos unos bancos, entra la luz, tamiza, medidas que se ocuparan como balcones. Un detalle de la doble piel. Este desarrollo que ustedes vieron en los planos también lo hicimos nosotros, lo diseñamos en la oficina y luego el desarrollador de muro cortina se tuvo que adaptar a este diseño. No es un diseño estandarizable. El hall de acceso, la entrada del edificio, es el espejo de agua que cruza hasta el otro lado. Bueno, esta torre es bien particular por ser el encargo, por el lugar del encargo básicamente, que es el Centro Santiago. Trabajar en el Centro Santiago, un edificio en altura, un encargo a la larga genera bastante miedo en términos de decir, cresta, no vayamos a embarrarla. Entonces, el punto básico aquí fue
cómo insertábamos este edificio de 27 pisos de altura en este sector, que es como una de las entradas al centro. La relación con el cerro, hay algunos edificios altos, estos 3 edificios que ya tienen sus años, edificios que son algunos de ellos emblemáticos. Y entonces la estrategia fue decir, bueno, trabajemos, primero resolvamos las posibilidades constructivas que tenemos tenemos opción de hacer una placa, luego tenemos un septo retranqueo, después hasta cierta altura hay un segundo retranqueo, después hay una serie de rasantes y al final había una serie de condiciones que dijimos, bueno, ocupémosla para trabajar un edificio que sea un prisma y que acuse efectivamente la rasante, resuelva el tema de la torre y la placa de una forma estudiada y que saque partido de eso, o sea, a la larga que no se transforme en un lustrín, sino que al contrario, sino que sea un edificio que toma los requerimientos o los cortapisas que estaban en la norma como un factor de diseño. Entonces empezamos a estudiar distintas volumetrías de cómo podíamos ir haciendo estos giros y quiebres de distanciamientos, de volados hacia la línea de edificación, etcétera, etcétera. Y siempre bien tratando de lograr una unidad entre la torre y la placa. O sea, que el edificio, desde el primer piso hasta arriba, hasta su coronamiento, se vea como una unidad y no se hablara de un edificio que se posa en una placa ni que termina con un gorrito. O sea, hacer un poco los parámetros. Junto con eso, la idea de la envolvente, decir, bueno, hagamos una envolvente expresiva, unitaria, que resuelva esta geometría prismada, y la solución pasaba por triangular, que es la forma que uno tiene de resolver encuentros cuando los planos están en distintos ángulos. Fuimos estudiando, lo fuimos perfilando, hasta que llegamos a esta malla, con ciertas medidas, con un módulo de aprovechamiento del vidrio. Tampoco podíamos hacer una pedacería de cristales que el edificio se disparara. Se estudió esta malla en su incorporación a la torre, qué problemas generaba, habían problemas de costuras aquí, habían problemas de quiebres aquí, todas esas cosas se fueron trabajando con modelos 3D, se fueron resolviendo, se optó por romper la triangulación en la esquina y conectar con una barra horizontal que está solamente en la esquina. Se diseñó una pieza especial, que es una capa que le dé una cantería al frame que va por el exterior del edificio y que a su vez vaya guiando las aguas lluvias para que no vayan manchando por los edificios y chorreando el edificio. El mismo perfil va tomando y va escurriendo el agua lluvia por ahí. El corte del edificio, la malla, ese es el perfil. Un corte de la unión con la losa, la solución cortafuego, y este es el edificio. Entonces, el resultado fue interesante en términos de que lo que produjo esta geometría irregular en este contexto fue una tensión respecto al espacio negativo que queda con las otras torres. Apareció un lugar que no estaba antes a través del diálogo de estos planos que están inclinados en distintas posiciones frente a un contexto que era lo que nosotros buscábamos, transformar este edificio en un edificio icónico. Esas son las vistas de la inserción del edificio en el lugar. Esta es la solución de la placa, la torre, sus deformaciones. Cómo se resolvió la esquina. Cómo llega abajo el edificio. El hall, bastante simple. Y la última obra, que es la más reciente, que quedó ahora seleccionada para la Bienal, y es un edificio para Altuoc en Valparaíso, en el plan de Valparaíso, en este lugar, aquí, que tiene, bueno, ese desafío que es cómo construir en el plan de Valparaíso, en la manzana de Valparaíso, y además por otro lado tenía otro desafío más bien emotivo, que es
construir al frente de otro edificio que habíamos hecho con prácticamente 10 años de distancia entre uno y otro proyecto. Este encargo de esta sede fue el 2003, 2004, y ahora teníamos que construir un edificio acá al frente. Bueno, el análisis del lugar, las leyes de Valparaíso, la ley de la pendiente, lo que genera esta pendiente, el grano que tiene el Cerro Valparaíso, y luego el plano y el concepto de esta materialidad que está tan presente en Valparaíso que uno no se puede dejar de lado, que es el container. Entonces el edificio se planteó como un ejercicio de superposición de dos tramas, una que obedeciera al plano Valparaíso, que tiene esta configuración, en la cual se pretende que la calle se ingrese al proyecto por el perímetro del edificio y que el centro esté construido con un espacio de programa público, como puede ser una biblioteca, y reconozca el ordenamiento en este sentido, que era la tensión principal que nosotros veíamos como ejes ordenadores en ese contexto. El segundo piso se organiza igual y tiene unos vacíos que van relacionando los entrepisos para luego hacer un giro en los pisos de arriba y relacionarnos con las vistas de los cerros y del mar. Entonces, a la larga, este esquema es lo que grafica la génesis del proyecto, que fue un primer piso a nivel de vereda, que tiene que ver con la proyección del espacio público, y luego los dos pisos de arriba que tienen que ver con las vistas. La forma de componer este edificio, volvemos ahí a la imagen de los containers apilados, de estos frentes regulares, esta grilla que se arma. La planta, el edificio, el primer piso, entonces finalmente la biblioteca. Todos estos espacios son trabajados como plantas libres, sin ningún cerramiento. Lo único cerrado de esta biblioteca es como una gran rótula. Y el esquema de los pisos de arriba, como los pabellones de sala de clases, se organizan en este sentido, y con lucarnas que van también acentuando la direccionalidad hacia las vistas. El corte del edificio, la composición de fachada. Optamos por hacer una fachada, como les decía, con este trabajo de volumetría y trabajo de lleno y vacíos, jugando con el concepto de apilar. La solución constructiva, una serie de perfiles muy simples, los cuales se solda una plancha de acero de 4 milímetros, que ustedes pensarán que se va a oxidar y que no va a durar nada, pero el edificio que está al frente, que tiene más de 10 años, la plancha está absolutamente... se produce un efecto que el óxido llega hasta cierto nivel de profundidad y luego para su proceso y se convierte casi en una protección hacia continuar la corrosión. Juego de ventanas, junto con la composición de estos planos, también las ventanas sugieren también una volumetría. Y este fue el resultado. Entonces, el edificio Duoc de unos años atrás y el nuevo edificio Duoc. Esta es la plancha que yo les digo que tiene más de 10 años. Así partió el edificio, después lo van a ver cómo está ahora, está oxidado entero. Entonces lo que hay acá son las lecturas de la trama que va en el sentido de las vistas, y luego acá está el sentido de la trama que va en el otro sentido. Y al girar las dos tramas se producen todos estos desfases y desaplome que son parte de esa lógica. Un edificio urbano, un edificio que plantea una forma de trabajar la manzana Valparaíso.
a través de la escala, de la altura, de la volumetría, la relación con el contexto. Esos son los balcones que se producen en las salas de clase. Así ya empieza a oxidar el edificio. El juego de ventana, lo que veíamos, la ventana también cumple un rol de volumetría. Y así está ahora. Es una vista desde el edificio al frente. Vistas interiores, sistema de circulaciones. Aquí pueden ver cómo son estas lucarnas que hablaba antes, que van desde la cubierta. Este edificio tenía arriba un último piso habitable y por presupuesto no se ha implementado. Las vistas. Sistema de escalera. Y aquí viene una vista interior. Este es el primer piso. Todo el perímetro de esta caja de cristal, que es la biblioteca, son plantas libres, que los alumnos pueden hacer trabajos, pueden... materiales nuevamente bastante sencillos. Aquí se dejó el piso con un sello, ni siquiera se puso pavimento. Y así. Y creo que con eso termino. Esa es mi presentación. Sí, no hay problema. Bueno, agradecerle a Juan Pedro. Creo que fue una muy inspiradora charla. O sea, pudimos ver muchísimos materiales, muchísimos usos, alturas distintas, y me encantaría primero dejarle la palabra a algunos de los docentes de la escuela, si alguien tiene alguna inquietud, comentario, y también a los alumnos, si alguien, Juan Pedro dice que tiene unos minutos para un par de preguntas o comentarios. ¿Alguien? Hola, Juan Pedro. Benjamín Oportot. Nos ha tocado alguna vez comisión juntos. Quería saber que me contaras un poco la importancia, y sabiendo que tu padre fue o es ingeniero o estudió ingeniería, es la importancia de cálculo y cuándo entra cálculo en el proceso de desarrollo del proyecto de ustedes. Porque veo planos muy detallados donde se ven casi como planos de cálculo, pero que son más arquitectónicos. Por lo mismo que tú explicas de las fachadas, que incluso ustedes le sugieren las soluciones al especialista técnico de ventanas, y cómo se da esa relación. Bueno, efectivamente, mi viejo estudió 2 años de ingeniería y no era lo suyo. Pero sí lo formó en algo que es bien importante, que es la metodología que te da y la estructuración que te puede dar 2 años de ingeniería. Y eso él lo ha traspasado y se ve en cómo nosotros tenemos un sistema de trabajo y de organización de la información que es bastante sistemático y riguroso. O sea, lo que tú ves ahí, efectivamente, esos planos no solo poseen un orden en cómo se muestra la información, a qué etapa corresponde y qué especialidad y cómo está, y cómo todo un know-how implementado básicamente por él, que es la base de que la oficina pueda tener esa capacidad de manejar proyectos complejos, y que es lo que partí mi charla diciendo, que la idea de una oficina que optó por un formato
de recibir encargos y de todo tipo y llegar a una escala de encargo en que la oficina ha crecido y ya tiene más, tiene 5 talleres, requieren de una rigurosidad en la administración de la información y la entrega de la información en terreno, que bueno, viene de ese rigor. Y ese rigor también ha sido heredado por mi hermano, que tiene una capacidad extraordinaria y su gran aporte que ha hecho, que es de digitalizar, sistematizar y plantear la oficina para que tenga vigencia en lo que está ahora, porque hoy día, para que nuestra oficina sea competitiva y para que nuestra oficina no baje la calidad y nuestra oficina esté a la altura de la tecnología, requiere también de una reinvención de muchas cosas que fueron iniciadas por mi papá. La relación con el cálculo tiene que ver con un enfoque capaz que es completamente distinto a lo que te estoy contando. O sea, es al revés. O sea, nosotros tratamos de hacer diseño con las estructuras. O sea, el calculista, ¿cuándo entra? Entra cuando nosotros tenemos el edificio conceptualizado, lo tenemos estructurado. Ahí llamamos al ingeniero y empezamos un diálogo de preingeniería que tal vez son 2 o 3 semanas, o tal vez un mes antes de entregar el proyecto de ingeniería. O sea, si de un proceso de diseño tú tomas un mes en pasar de una idea a una arquitectura básica, por decirlo, ya después de ese mes empiezan las primeras conversaciones con el calculista para validar ciertas decisiones que ya son parte de tu diseño y que tú quieres que no lleguen a mal puerto, ¿te fijas? Y de ahí, bueno, en la medida que estáis lejos, estáis cerca, es el trabajo que se hace con el ingeniero. Si es que no tiene por dónde, está muy grave el enfermo, hay que partir de nuevo, ¿cachai? Pero una iteración que diría que parte al mes de proyecto, ¿cachai? Y lo otro, bueno, lo que, no sé si respondo con lo que te comenté, que hay una sistematización y una forma de ordenar la información de acuerdo al proceso constructivo. O sea, si tú te planteas una obra, en la medida que tú vas necesitando o vas organizando, ¿cómo se organizan hoy día las obras? Que son manejo de subcontrato, cada subcontrato tiene su especialidad, por lo tanto hay una información que está separada por cada subcontratista. Lo que es madera tiene un desarrollo, lo que es fierro tiene un desarrollo, lo que es vidrio tiene un desarrollo. No están mezcladas las informaciones. Hasta en los proyectos chicos de repente caemos en ese esquema y terminamos como con 40 láminas cuando es una cuestión de este porte, porque de esa deformación de tener que separar y unir en lo posible lo menos, ¿te fijáis? Para que no se produzcan problemas de... Eso es. Bueno, y si yo puedo agregar algo al respecto ahí, yo también tuve la oportunidad de trabajar 3 años con Juan y Juan Pedro, hace como 10 años. Y lo que hablaba Pedro, que en el fondo de diseñar con la estructura, los detalles se diseñaban a mano. Ya hay algo muy decidor de eso, o sea, no es algo que se entregue, sino que se diseña a partir del detalle y después se rectifica a través de cálculo. Pero era obligatoriamente ser hecho a mano. Y eso también dice harto. Oye, Juan, yo te quiero preguntar un poco de eso, de cómo ves tú la relación que hay del dibujo, de esa rigurosidad en el dibujo, o sea, del proyecto al dibujo y del dibujo al resultado final. Yo creo que, bueno, tal vez lo que siempre hemos de alguna manera conversado, o sea, el dibujo tiene que tener la información legible en la medida en que el dibujo sea funcional a lo que... ¿Tú te referías al plano o al croquis? Al plano. El detalle tiene que tener la información precisa y de forma clara. No pueden sobrar cosas que no son parte del detalle. Y por otro lado, tiene que poder construir. O sea, tiene varios desafíos el detalle. Entonces, uno tiene que ponerse en el caso de cómo el tipo va a ejecutar lo que tú estás pensando que se puede hacer
meterse en una medida ergonométrica si es que el gallo le va a caer en la mano realmente, va a poder solucionar lo que tú... O sea, hay toda una secuencia constructiva que viene al tiro a aterrizar en el detalle. En el detalle, yo ya estoy al tiro en terreno con tu herramienta, estoy pensando si el gallo le cae el taladro, no le cae, de la pistola silicona, etcétera, etcétera. Tiene esa escala, y yo creo que en la medida en que el detalle sea lo más claro posible, tenga el menos contenido, pero suficiente contenido para poder ser ejecutado, va a ser exitoso. Si no, el gallo no sabe interpretar, no lo entiende y no lo lee. Cuando cuando la persona en terreno no entiende el detalle, se va a hacer él una idea de lo que o va a interpretar él a su manera, ¿cachai? Entonces yo creo que el desafío está ahí, ¿no? Como en manejar la claridad de la entrega de información y ser súper preciso en lo que se entrega. Bueno, Juan Pedro, primero agradecer tu exposición y me tomo un poquito de la primera pregunta que formularon acá sobre un proyecto específico que fue el primer Duoc que se presentó. Respecto a las losas estos que quedan, digamos, parte ahí en voladizo, ¿son elementos post-tensados? No. ¿No? No, lo que pasa es que ahí me surge un poquito la inquietud, como, dado que el núcleo, digamos, porque es un edificio de muros de hormigón, ¿verdad? De marco. De marco, tenía una cierta excentricidad, sí, respecto a cómo lograron sortear el tema de los traspasos de las cargas axiales. Mira, primero, por la altura de ese edificio se optó por trabajar con marco, porque lo que te permite el marco te permite tener libertad de no necesitar tener que tomar la carga sísmica con otro elemento. O sea, el marco toma la carga sísmica. Por lo tanto, esos muros que tú ves llevan muy poca carga al edificio, contribuyen en un solo sentido, y en el otro sentido se contrarresta con el módulo del marco. El módulo, al estar excéntrico el núcleo y al hacer una modulación de tal forma en que la forma en que están puestos los pilares y las vigas contrarresten el esfuerzo del núcleo, ¿cachai? Ese es el ejercicio. Entonces, no sé si me... Sí, no, son todas, o sea, obviamente un marco es colaborante viga con columna, ¿cachai? Es que, claro, no, pero ojo, o sea, a ver, la losa transmite la carga, pero tú también podías a través de esta estructura, como decir, en base a elementos lineales, como son vigas y pilares, transmiten las cargas de igual manera, con más esfuerzo. Por eso que realmente las secciones, hay pilares, esos pilares son de 90, ¿cachai? Las vigas también, de ancho son de 90. Lo que pasa es que la escala, por la altura de los pisos, se ve que es un edificio más bien esbelto, ¿cachai? Pero aquí, o sea, el partido estructural es un núcleo excéntrico en el cual el marco contrarresta la carga que se lleva al núcleo, ¿cachai? Bueno, muchas gracias principalmente a Juan Pedro por tu generoso tiempo de estar acá y también a todos por haber venido y quedan cordialmente invitados a la próxima charla de Valeria Guzmán, 8 de abril, casi 100% segura, pero a confirmar. Y bueno, Juan Pedro va a seguir visitando esta escuela en el marco del diplomado, así que lo verán más a menudo. Muchas gracias. Ya, gracias a usted.